El niño que cambió su vida con un vaso de agua. Que la paz y la gracia de Dios acompañen a cada uno de ustedes que escuchan. A veces, los milagros más grandes no llegan con estruendos, sino con la sencillez de un gesto humilde. La historia que vamos a compartir hoy es un recordatorio de esa verdad. Antes de sumergirnos en ella, si este relato llega a tocar su corazón, le pido que lo comparta, como quien ofrece agua fresca a un viajero sediento. Al compartirlo, no solo nos ayuda a que nuestra comunidad crezca, sino que extiende una bendición a alguien que podría necesitarla. Le invito a suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias, que buscan ser un bálsamo para el alma. Ahora sí, abramos el corazón y escuchemos. Hace ya mucho tiempo, en un pueblito perdido en el corazón de Texas, donde el sol agrieta la tierra y las casas son de madera gastada y techos de lámina, vivía un niño que se había quedado solo en el mundo. Tendría apenas unos 10 años. La vida le había golpeado temprano, su padre se había ido apagando poco a poco por una larga enfermedad, y su madre, al verse sola y sin sustento, un día simplemente no amaneció. Se fue con otro hombre, dejando al niño con el silencio y la pequeña casa que su padre había levantado con sus propias manos. Cuando el niño despertó aquella mañana, la casa estaba extrañamente quieta. No hubo pasos en la cocina, ni el olor a café, ni una voz que lo llamara. Solo estaba él. Sus únicas posesiones eran un catre viejo, una olla abollada y unas pocas herramientas. No tenía nada más, pero en su pequeño cuerpo albergaba una fuerza heredada, la voluntad de seguir adelante. Cada día, con la salida del sol, recorría el vecindario ofreciendo su ayuda. Cargaba cubetas de agua desde el pozo, juntaba leña en el monte, desmalezaba los sembradíos. Los vecinos, conociendo su desamparo, le pagaban con lo que tenían, un poco de maíz, unas tortillas del día anterior, un puñado de frijoles. Nunca era mucho, pero era suficiente para engañar al hambre y mantener el cuerpo en pie. A pesar del cansancio que se le acumulaba en los huesos, el niño no se permitía descansar de más. Su padre le había enseñado una lección sagrada: la quietud solo trae tristeza, hijo. El trabajo dignifica el alma. Y él se aferraba a esas palabras para no dejarse atrapar por la pena. Un mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el aire quemaba al respirar, el niño descansaba en el umbral de su casita. A lo lejos, por el camino polvoriento, vio aparecer la figura de un anciano. Caminaba con una lentitud dolorosa, como si cada paso fuera una batalla contra su propio cuerpo. A medida que se acercaba, el niño pudo ver su rostro surcado de arrugas y sus labios resecos y partidos, como tierra que lleva días sin ver la lluvia. El anciano levantó una mano temblorosa y su voz fue apenas un susurro: «Niño, por favor, ¿podrías darme un vaso de agua?». Sin dudarlo un instante, el niño se puso de pie. «Claro que sí, señor. Espéreme un momentito». Entró corriendo a la casa, tomó la única taza de loza que no estaba desportillada y la llenó con el agua fresca y preciosa de su tinaja. Al salir, el anciano se tambaleaba, a punto de desvanecerse. «Siéntese aquí, señor», le dijo el niño, acercándole un pequeño banco de madera. El anciano se dejó caer con un suspiro y tomó la taza con ambas manos. Bebió despacio, con pequeños sorbos, como si el líquido le doliera al pasar por su garganta seca. Cuando terminó, levantó la mirada hacia el niño. Sus ojos, antes opacos, ahora brillaban con una humedad nueva. «Gracias, muchacho. Gracias». Ya no aguantaba la sed. «He pasado por varias casas antes de llegar aquí, pero nadie quiso abrirme la puerta». El niño le sonrió con una calma que no correspondía a su edad. «No se preocupe, señor. Mi padre siempre decía que uno debe compartir lo que tiene, aunque sea muy poquito».
El anciano lo observó en silencio por un largo rato, como si pudiera ver más allá de su ropa raída y su rostro sucio de polvo. Tu padre te enseñó bien, dijo al fin. Y créeme, Dios te lo devolverá con creces. Porque él a veces camina por la tierra disfrazado de anciano, de niño, de peregrino. Tú no sabes quién soy yo, pero ten por seguro que él sí sabe muy bien quién eres tú. El niño sintió un calor extraño y reconfortante en el pecho, pero no supo qué decir. El anciano se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Levantó la mano en un gesto que pareció una bendición y, sin más, continuó su lento andar por el camino. El niño se quedó allí, de pie, viendo cómo la figura se perdía en la distancia, levantando una pequeña nube de polvo a cada paso. Dios te lo devolverá con creces, repitió en voz baja, guardando esas palabras como un tesoro en su corazón. Los años fueron pasando, tejiendo lunas y soles en la vida del muchacho. El niño se convirtió en un joven fuerte y trabajador. Un día, mientras limpiaba el patio trasero de la casa, encontró una pequeña bolsa de cuero con monedas viejas, escondida bajo una piedra del viejo metate de su padre. No era una fortuna, pero era un comienzo. Con ese dinero, compró un pequeño pedazo de tierra junto a su casa. Luego, con el sudor de su frente, compró otro. Adquirió unas cuantas vacas. Trabajaba desde antes que el sol asomara hasta mucho después de que se ocultara. Reparó la vieja casita, cuidó sus animales y su campo y, sin hacer ruido, sin que nadie se diera cuenta, el niño huérfano se convirtió en un ranchero respetado. Cada pequeño logro, cada cosecha, cada nuevo becerro, le traía a la memoria la imagen de aquel anciano sediento y la promesa de sus palabras. A veces, se convencía de que solo había sido un pobre viajero cansado. Otras veces, en la soledad del campo, sentía que aquel encuentro había sido algo más, una prueba o una señal. Una tarde, muchos años después, mientras reparaba un cerco bajo el mismo sol inclemente de Texas, se sentó a descansar. El camino polvoriento frente a su rancho parecía dormir bajo el calor. Su mirada se perdió en la distancia, como tantas veces lo había hecho cuando era niño. Y entonces, como un eco del pasado, vio una figura lejana. Al principio no le dio importancia, pero algo en su caminar, lento y arrastrado, le encendió una chispa en la memoria. Entrecerró los ojos, tratando de enfocar. La figura avanzaba con una lentitud casi irreal. El joven se puso de pie y caminó hacia la entrada de su rancho. A medida que el caminante se acercaba, un vuelco le sacudió el corazón. Era él. El mismo hombre. El cabello, antes gris, era ahora de una blancura de nieve, la espalda estaba más encorvada, el bastón parecía a punto de quebrarse, pero no había duda. Eran los mismos ojos. Buenas tardes, dijo el anciano con la voz aún más frágil que antes. El joven lo miró, y una oleada de emociones lo dejó sin palabras. ¿Qué debía decir? ¿Lo recordaría? Señor, dijo al fin, con la voz tomada por la emoción. ¿Se acuerda de mí? El anciano frunció el ceño, buscando en los laberintos de su memoria. Sacudió la cabeza. Discúlpame, muchacho. No estoy seguro. Una sonrisa triste pero tierna se dibujó en el rostro del joven. Hace muchos años, usted pasó por aquí. Yo era solo un niño. Estaba sentado ahí, dijo, señalando el umbral de la ahora renovada casa. Y le pedí un vaso de agua. Los ojos del anciano se abrieron de par en par, como si una ventana se abriera de golpe en su mente. Ah, susurró. Tú eres aquel niño. Sí, señor, soy yo, respondió el joven. Pase, por favor. Siéntese.
En esta casa siempre habrá agua para usted. El anciano soltó una risa suave y cansada. Ya lo veo. Te dije que Dios te lo iba a regresar en grande. El joven bajó la mirada, luchando para que su voz no se quebrara. Sí, Señor. Y no sabe cuánto me ayudaron esas palabras. Me acompañaron en los días de hambre, en los de soledad, en los que no sabía qué hacer. Sus palabras fueron mi fuerza. El anciano recorrió con la vista la casa bien cuidada, el corral con el ganado, la tierra trabajada. Has hecho un buen trabajo. Con tus manos y con tu corazón. El joven le acercó un banco, entró a la casa y regresó con una taza de agua fresca y clara. Se la ofreció al anciano, que la recibió con manos temblorosas. Bebió lentamente, igual que la primera vez. Gracias, dijo al terminar. Esta agua sabe a memoria. Aquel día, pensé que moriría en el camino. Nadie me ofreció ayuda. Solo tú. Mi padre me enseñó a compartir, Señor. Y usted me enseñó a tener fe. El anciano lo miró directamente a los ojos. Muchacho, lo que se da con el corazón, siempre encuentra el camino de regreso. Luego, posó su mano arrugada sobre el hombro fuerte del joven. Pero no vine a quedarme. Algo me dijo que tenía que volver. Vine a ver si habías cumplido tu destino. ¿Mi destino?, preguntó el joven, extrañado. Sí, afirmó el anciano con una serenidad profunda. Tu destino no era tener tierras ni ganado. Tu destino era no permitir que la vida endureciera tu corazón. Tu destino era seguir compartiendo, aunque tuvieras poco. Y lo cumpliste. Mantuviste un corazón bueno en una vida difícil. Ese es el mayor de los tesoros. El joven sintió que las lágrimas que había contenido por años finalmente corrían por sus mejillas. No lo olvidaré, Señor. Se lo prometo. El anciano se levantó despacio. Entonces, mi viaje aquí ha terminado. Ya puedo seguir mi camino. El joven lo vio alejarse por el mismo sendero de tierra, hasta que su figura se disolvió en el atardecer. No sabía si era un hombre, un ángel o un sueño, pero sintió una paz inmensa. Esa tarde, mientras el sol se despedía pintando el cielo de naranja y púrpura, el joven miró su casa, su tierra, sus manos callosas. Y comprendió con una claridad absoluta que, a veces, un simple vaso de agua puede contener el océano entero. Y que la bondad, por pequeña que sea, es una semilla que siempre, siempre, florece y regresa a nosotros convertida en una cosecha de bendiciones. Que esta historia nos recuerde siempre que el acto de dar es, en sí mismo, la mayor de las recompensas. Que Dios los bendiga y guarde sus corazones siempre generosos.